mucha objetividad. He allí una de las primeras reflexiones. Yo soy de los que piensan, y esto lo he dicho en otras oportunidades, no son tiempos de expresarse llenos de valentía, sino llenos de sabiduría. Y si algo nos ha ocurrido a los venezolanos en los últimos años, y de allí que estemos donde estamos, es porque nos ha arropado la soberbia, la prepotencia, y esto nos ha conducido a un esquema de polarización que prácticamente nos ha puesto el país en blanco y negro. De allí todos los problemas, la miseria, la pobreza, el hambre, la crisis humanitaria, la decadencia de servicios, el problema de la violencia, los presos de conciencia, lo que hemos visto cada día con el sistema de administración de justicia, la falta de autonomía de las instituciones del Estado. Y todo esto ha generado una situación de verdadera angustia, que pudiéramos decir lo que hemos sostenido otras veces. Nos coloca en una condición de caos, casi que de tragedia nacional. Ahora, frente a eso, han ocurrido algunos eventos que es bueno, además, fijar una posición, pero una posición en nuestro criterio, en mi criterio, Henry Falcón, sensata, responsable, mesurada, cuidadosa y además, en el caso particular, por ejemplo, en materia de necesario entendimiento, responsable. Yo he venido sosteniendo desde hace muchos años la necesidad de que abordemos la crisis del país más que con diálogo, con verdadero entendimiento, con resultados concretos. Y en ese sentido hemos sido un elemento, digamos, activador de ese mecanismo sin ningún complejo, porque la crisis se soporta no solamente en las grandes distorsiones de la economía, sino en los grandes niveles de desigualdad, productos de los desequilibrios que podemos hoy presentar los venezolanos en el ámbito mundial como uno de los elementos resultados de esa gran crisis de gobernabilidad, pero también de la crisis que se soporta sobre las grandes contradicciones y las confrontaciones que han caracterizado el país en los últimos años. En pasada con dos maestros, diría yo, Eduardo Fernández, un maestro de la política, en mi criterio, creo que subutilizado, marginado, en mi criterio, por quienes hemos construido una fuerza democrática que adversa frontalmente al gobierno. También me referiría a un maestro de la judicatura, me refiero al maestro Román Duque Corredor, magistrado insigne. He allí, en esas presentaciones de la semana pasada, bueno, y hay unos planteamientos cargados de mucha racionalidad política que bastante falta le hacen a nuestra Venezuela. Yo decía, y en esto creo que comulgamos perfectamente con los principios que ha esbozado el máximo líder de la Iglesia Católica en el mundo, su santidad, el Papa Francisco, otros líderes en el mundo que han seguido esa ruta y han alcanzado reconocimientos no solo en el momento político del momento de sus países, sino en los momentos subsiguientes de la historia del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros, en el marco de esta situación tan compleja, tan difusa, polarizante, pero además irracional en la concepción de la política, no podemos en estos tiempos mirar hacia esa conseja de la Iglesia Católica en la persona de su santidad, o mirarnos aquí cerquita al ejemplo Colombia? ¿Cómo es que ese acto de grandeza política, de humildad, de criterio, lo que pudo ser una debilidad se convierte a posterior en una gran fortaleza? Termina entonces en un diálogo con los detractores de la propuesta de pacificación en Colombia, por observaciones en las cuantías y en las interpretaciones, pero también
en la redacción de los acuerdos y los alcances de los mismos, y a la final termina el presidente Santos coronado con el Premio Nobel de la Paz. ¿Quién ganó y quién perdió en Colombia? No hay ganadores ni hay perdedores de ambas partes. Hay un solo ganador, el pueblo colombiano, que ya comienza a mostrar al mundo confianza, credibilidad y a ganar respeto, y de allí que cantidad de inversiones de las empresas más connotadas del mundo están poniendo su mirada, posando su mirada en Colombia para contribuir al desarrollo del aparato productivo, y eso a su vez se traduce en bienestar para los ciudadanos. Pregunto yo, ¿cómo es que nosotros aquí no podemos, por la vía del diálogo, que es el instrumento de grandeza de la política en la diferencia, está consustanciado con el ejercicio efectivo de la política, el diálogo? El diálogo es en esencia democracia. Y por eso decimos, nosotros hablamos de diálogo, pero más que diálogo, creemos en un verdadero entendimiento para poder alcanzar la paz. De manera que en el marco de esta posición que siempre hemos sostenido, bueno, se pueden desarrollar diversos caminos. Siempre nosotros hemos apuntado al camino democrático, electoral, eficaz, expedito, como es la consulta referendaria. Pero la consulta referendaria jamás ha negado la viabilidad o la posibilidad práctica de las elecciones regionales. Y yo lo dije también hace mucho tiempo. Y la posibilidad de que nosotros avancemos en el camino de la consulta referendaria no niega la posibilidad de un diálogo, de un entendimiento, de una negociación política de nivel, de altura, de grandeza, para que sobre ella pongamos los intereses de todo un pueblo, más allá de nuestras diferencias políticas. Y con eso nadie está claudicando a su posición. Diálogo es inteligencia. Diálogo es sabiduría. Por eso digo, no se trata de valentía, se trata de sabiduría. Entonces, una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención la semana pasada, y es producto de esa crisis política que de alguna manera viene marcando al país, la nula independencia de las instituciones del Estado, la poca credibilidad y confianza de la población en ellas, y de allí el deterioro de la producción en Venezuela y la poca inversión nacional e internacional. No hay reglas claras en el país, no hay seguridad jurídica, y es así como hemos visto decisiones como las emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia la semana pasada en torno al presupuesto nacional para el ejercicio fiscal 2017. Sentencia que le otorga tal legitimidad a la Sala Constitucional, pero que debemos ver esto, queridos hermanos, quienes estamos en ejercicio de la función pública, y por eso yo preferiría, porque no hemos recibido, yo desconozco la tal carta a la que te refieres tú, la desconozco, a la que se refiere el señor presidente de la República, que deben suscribir los alcaldes y los gobernadores en acatamiento a tal decisión. No la hemos visto. Por supuesto, yo no me puedo pronunciar sobre algo que no conozco. Pero además de eso, aquí tiene que mediar un debate, una discusión en la mesa de la unidad democrática con sus alcaldes y sus gobernadores, donde se evalúe con objetividad los pros y los contras de esta decisión y las consecuencias que de ella pueden sugerirse en la más sana administración de los recursos en cuanto a los intereses de todo un pueblo. Porque decía yo, una cosa es interpretar, pero además valorar una decisión de esta desde un cargo de representación popular colegiado, o simplemente desde la perspectiva política de una organización partidista, y otra cosa es desde la responsabilidad y desde la administración de los derechos de todo un pueblo. Yo soy el gobernador de este estado
estamos hablando de más de 2 millones de personas. De nosotros no solamente dependen los sueldos y salarios de nuestros trabajadores, de nosotros, de esta administración, como responsable de la hacienda pública estatal, dependen también los medicamentos y los alimentos de las personas que están en condición de recuperación, etcétera. Servicios públicos. De tal manera que eso que se plantea desde el Ejecutivo Nacional debe ser una materia de discusión, de debate mesurado para poder tomar decisiones en el seno de la propia unidad democrática. Lo que no puede haber aquí, por eso yo digo que no se trata aquí de decisiones productos de la pasión, ojo, porque nosotros, repito, esto no es una hacienda propia, ni es el Ejecutivo Nacional, porque son recursos que le corresponden a los estados, los recursos del situado constitucional, y es un mandato de la Constitución. Pero en el marco de estas contradicciones y esta polarización política, hay que tomar decisiones ajustadas a la realidad del país y consecuencialmente a la realidad de nuestras entidades en función de los intereses de nuestro pueblo. Y emitir un criterio a priori sobre una materia tan delicada como esta pudiera llevarnos a serias contradicciones. O sea, no podemos seguir en este país tomando decisiones que afectan a la mayoría de la gente, encuadrados exclusivamente en el esquema polarizado de la política. Es un error. Nosotros dijimos hace unos meses atrás, y yo lo repito hoy, pues bueno, está bien, vamos a la consulta referendaria. Y no solamente nosotros estamos casados con tal consulta, es la aspiración del 90% del país. Explorar una salida que existe ya, democrática y constitucional, para generar un cambio en Venezuela y así poder salvar nuestro país. Pero ello no niega en lo absoluto, jamás lo ha negado, la posibilidad de darle cumplimiento a la Constitución a través del principio de alternabilidad que plantea las elecciones regionales para el mes de diciembre. Una cosa no niega la otra. Y ninguna de las dos niega la posibilidad, en el ímpetu y el raciocinio político, en ejercicio del sentido común, de lograr un acuerdo, de dialogar, para que por la vía de un acuerdo podamos reconciliar al país y ganar la paz. Los diálogos son abiertos, los diálogos son en ocasiones duraderos. Lo más importante del diálogo es que sea concreto y efectivo. Digo esto porque si uno se pone a ver, miren, yo les aseguro, en el tema o en el caso los Estados Unidos y Cuba, es que eso se logró de un día para otro, tenían años al lirio. Y como dice el embajador de Chile, un diálogo de túneles, nadie lo sabía. ¿Y cómo operó la iglesia allí? Por eso, esta designación de Monseñor Baltasar Porra como nuevo cardenal, hay que verla con atención y con respeto. Quienes conocemos al cardenal Baltasar Porra, yo tuve la oportunidad una vez de conversar telefónicamente y una vez de sostener una conversación personalmente. Me parece que es una persona calificada, muy calificada, preparada y además ponderada, que no admite descalificación de ninguna especie, que por el contrario es una decisión del Vaticano que debemos abrazar en esta necesidad de buscar verdaderas intermediaciones para poder salir del abismo donde estamos. Y la necesidad de que a través del diálogo fructífero, productivo, podamos acordar una transición en Venezuela, una transición democrática, para poder iniciar el cambio sobre la figura necesaria de un gobierno de unidad nacional. ¿Cómo es que los venezolanos no nos podemos poner de acuerdo en eso? Y de allí es que nosotros hemos venido no solamente planteando, insistiendo en todos esos caminos, el respeto a la Constitución, y de allí la necesidad de una salida
electoral, tal se plantea con el referéndum revocatorio. Nosotros exigimos desde las regiones que se cumpla lo previsto en la Constitución y que no sea una excusa, porque es una excusa eso de que no hay recurso para hacer elecciones regionales. Son simples excusas. Y yo creo que hay que hablarle con la verdad a la gente. Si algo tenemos que hacer nosotros los políticos, hermanos, si hay dos elementos hoy necesarios de la política en el marco de esta situación tan compleja: uno, abordar la política con humildad, y dos, abordar la política con la verdad, para evitar que se vuelvan a generar frustraciones. Se generan grandes expectativas en la gente, se pueden abonar caminos aislados, se imponen los complejos ideológicos y el sectarismo, y terminamos abonando una gran decepción que a la postre se convierte en tremenda frustración. Que no se siga postergando, dilatando lo que es un derecho, la consulta referendaria, el referéndum revocatorio. Pero por otra parte, bueno, de que de verdad se pueda, con esta intermediación del Vaticano, de la Iglesia, del UNASUR y de otros actores y de otros gobiernos, se pueda lograr un acuerdo, más que un diálogo, un acuerdo político, un entendimiento para poder de verdad regenerar el país y que se le dé cumplimiento a lo que establece la Constitución, el respeto a la Constitución, que implica respetar los procesos previstos en ella y respetar las salidas o mecanismos también recogidos en ella. Me refiero al proceso electoral de regionales, me refiero al proceso de la consulta referendaria, y eso no niega la posibilidad de que nosotros podamos, de verdad, en medio de estas contradicciones, bueno, poner por encima los intereses del país y que podamos acordar una transición democrática para salvar a Venezuela. Debemos, en este caso, en el caso venezolano, precisamente resguardar la integridad del país y de allí la salida política. Deviene la salida política de la consulta referendaria, pero ya vemos cómo el gobierno comienza a minar una probabilidad exitosa de consulta del 20%. Ahora, ¿eso era impensable antes? Por supuesto que no era impensable. Se sabía que el gobierno iba a minar cualquier posibilidad de éxito, de referéndum, de enmienda, y lo está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene poder y lo ejerce sin escrúpulo. Y el poder no solo es el dinero, es el control de las instituciones del Estado, es la manipulación de la información. Es lo que estamos viendo con la distribución de alimentos. O sea, hay que ser muy inteligente para que esas decisiones que ha tomado el gobierno, por ejemplo, esta decisión en el marco del decreto de emergencia, 50% de lo que producen las empresas va para los CLAP. Sería yo un iluso si pensara que los CLAP no se han convertido en una estructura orgánica del PSUV. ¿A través de qué? De la necesidad de la gente. ¿Cuál es la prioridad de la gente ahorita? La comida. Entonces el 50% de las empresas y los barcos que están llegando a Puerto Cabello y al puerto de La Guaira llenos de alimentos, ¿ustedes creen que esa comida va para acá, para las urbanizaciones de acá del este? ¿O va para allá, para Chacao? Eso no va para ninguna de esas. Eso va para ampliar aún más el espacio que a través de esta nueva estructura viene copando el Partido Socialista Unido de Venezuela, o sea, el partido de gobierno. Ahora, uno escucha ahora al gobierno hablar de la JUVE, la JUVE, nada, todo es CLA. Y ahora hay CLA de medicamentos, CLA de uniforme, CLA de comida, todo. Y yo les pongo como ejemplo, pues elecciones regionales el año que viene, junio del año que viene. Si seguimos pensando en los huevos del gallo, termina esto prácticamente en una condición de juego trancado, el gobierno ejerciendo el poder como le da la gana, y el año que viene, en junio, elecciones regionales. Y lo que pudo ser una gran fortaleza para nosotros ahorita, porque si ahorita hubiese elecciones regionales, yo no tengo ninguna duda de que la Unidad Democrática pudiera ganar 20, 22 gobernaciones. Pero hay que ver bien las cosas. Si de repente los mismos errores terminan dándole elementos al mismo gobierno. Pero yo estoy haciendo un análisis objetivo. ¿Cuánto tiempo tenemos hablando de todo esto? Los presos de conciencia. Ahí está Carlos Melo.
dirigente de nuestra organización Avanzada Progresista. ¿Cuál es la prueba de Carlos Melo? Un cinturón explosivo. ¿Tú sabes cuál es el cinturón explosivo? Un cinturón que Levilla tenía como un dibujo ahí. Ese es todo. Y ahí está. ¿Cuánto tiempo tiene Carlos Melo detenido? Ahora, ¿funciona la administración de justicia? Por Dios. Por eso digo, esto tenemos que verlo con racionalidad política. Pero yo estoy diciendo aquí lo que normalmente piensa el ciudadano común en la calle. El que pasa hambre, el que anda por ahí metiéndole la mano a las bolsas negras de basura para conseguir comida, al que no le alcanza el sueldo, que es la mayoría. Porque esa ilusión de que aumento salario mínimo, aumento cesta ticket, anda con 60.000 bolívares a comprar comida. Pues. Aquí se consiguen muchos rubros. Vaya, usted va, por ejemplo, aquí, no voy a decir, por aquí hay una bomba en el este. Tú vas y consigues ahí lo que tú quieras. Pero un camarógrafo que vaya con el sueldito de un camarógrafo, vaya pues a comprar el paquete de leche en 6.000 y a comprar la otra cosa en 5.000 y tal. Pero entonces el que no tiene cómo hacerse de esos alimentos, bueno, prácticamente los subyugan a través de la bolsita de comida del CLAP. ¿Y quién es el responsable del CLAP? Los coordinadores del partido de gobierno en cada entidad. Y hoy están en 2 cuadras y si siguen acumulando comida pasan a 10. Entonces, pregunto yo, ¿se la vamos a poner papayita? Para que también vengan a administrarnos las gobernaciones y nos vuelvan un desorden todo esto. Y el año de enero comience con protestas en todas partes, una cosa que pudiera ser algo así como tener gobierno sin gobernar. Eso es un ajuste desfasado. Un presupuesto en cualquier gobierno municipal o regional no debió bajar en ajuste del 1000% a un deficitario para ser ajustado a posteriori con los créditos adicionales del año. Esa es la verdad. O sea, el presidente ahí está lamentablemente desfasado de la realidad del país. Estoy hablando de la inflación a la que se han referido reconocidos economistas, incluso del gobierno. La inflación se le fue de las manos al gobierno. El alto costo de la vida es para coger palco. Y el gobierno puede hacer todos los ajustes que haga al salario, pero jamás podrá controlar la inflación que de manera acelerada rompe todos los esquemas en el mundo. Es la inflación más grande de todo el planeta, la inflación venezolana. ¿Usted está de acuerdo o no, gobernador, con esa actuación del presidente de la República en el manejo del presupuesto? Pero por supuesto, ¿quién va a estar de acuerdo? Nadie puede estar de acuerdo con eso. Primero, es irregular. Segundo, es violatorio de la Constitución. Porque eso es, ¿cuántas veces aquí nos ha dicho, no, que el gobernador, no sé qué cosa? ¿Tú crees que aquí habría posibilidad, por ejemplo, de presentarle nosotros el presupuesto al Tribunal Contencioso en lo administrativo? Entonces nadie puede estar de acuerdo con eso, pero es una decisión que hay que ver con mucho criterio político, con mucho detenimiento, que hay que analizar muy bien. Y se puede generar un gran caos en las regiones, con ese esquema de que yo te administro, no te mando recursos. Además, esos son recursos propios de las regiones. Así lo establece la Constitución. Por eso digo, habría que ver, emitir un criterio a priori. Aquí a la gobernación hasta ahora no ha llegado ni el papel que diga, bueno, una vez que llegue, entonces habrá que analizarlo, y después emitir una opinión. Pero emitir una opinión a priori sobre el tema, nosotros aquí en la gobernación no lo vamos a hacer, porque en el caso nuestro yo sería irresponsable con el gobierno que dirijo y con la población que represento. Estoy buscando